Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 26 de julio de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les reitero a ustedes que pueden participar a través de tres formas. Puede hacerlo a través del chat que tiene a un lado de la pantalla de su computadora, también seguirnos a través del Facebook y la otra opción es el correo electrónico. Esta mañana pretendemos conocer la visión del partido en el gobierno sobre algunos temas de mucha importancia, de trascendencia en las últimas semanas, como el intento de allanamiento a la vivienda del expresidente Armando Calderón Sol, la incorporación de Honduras al SICA, acordada la semana anterior, entre otros temas. Queremos agradecer que nos acompañe esta mañana en nuestros estudios Roberto Lorenzana. Él es diputado del FMLN y quinto vicepresidente en la Asamblea Legislativa. Diputado Lorenzana, es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Mucho gusto, William, a la orden. Bueno, diputado, para comenzar me gustaría que entráramos con el tema de Honduras. Los presidentes de Centroamérica, a excepción de Nicaragua, obviamente que no estuvo el presidente Daniel Ortega en la cumbre anterior, acordaron reincorporar a Honduras al SICA. Esto supone para algunos que allana el camino para que ese país ingrese a la OEA. Es como un paso anterior, digamos, a esa última decisión. Quisiera preguntarle a usted, desde la perspectiva del FMLN, si es correcto el paso que han dado los presidentes de Centroamérica, a excepción de Daniel Ortega. Bueno, en términos generales, el FMLN considera de que es conveniente que se vaya instaurando un proceso de normalización de la situación política hondureña y regional. O sea, y los pasos que se den en esa dirección, nosotros creemos que son correctos, pero deben de darse de manera tal que por un lado contribuyan a la estabilidad política, pero fundamentalmente también que sean pasos que dejen detrás la impunidad que ha existido en este caso en Honduras. O sea, nosotros estamos a favor para que las relaciones diplomáticas, por ejemplo, entre El Salvador y Honduras se normalicen totalmente, que el comercio se viabilice. Hay un bloqueo sistemático de Honduras a los productos salvadoreños. Eso desgraciadamente no flota en la opinión pública, porque lo que aparece es que El Salvador está bloqueando los productos hondureños, pero realmente es al revés. Y esa situación, perdón, diputado, sí se deriva de la misma tensión que ha habido política. Por supuesto que juega un papel, y yo creo que nuestro gobierno también debe de situar ese punto en la mesa, porque hacer concesiones a Honduras sin cobrar nada, en el sentido de que está castigando a productos salvadoreños sensibles en la economía, yo creo que debe de ser tomado en cuenta. Y por otro lado, nosotros creemos que llegará un momento en que Honduras plenamente logre su integración al sistema regional y al sistema iberoamericano, porque es necesario que todo eso se normalice. Pero para nosotros está claro de que estamos a favor de eso, pero debe delimitarse claramente las acciones que permitan que no quede impunidad en ese proceso político que ha habido. Porque si se hace la inclusión de Honduras al SICA y a la OEA, haciendo un borrón y cuenta nueva, como que no ha pasado nada, estamos fomentando la posibilidad que nuevos golpes de Estado surjan en la región. Entonces, ¿cuál es la recomendación que el FMLN, por ejemplo, le hace al presidente de nuestro país? Usted decía hace un momento la situación del comercio y que el gobierno también debe situar en su justo papel eso. ¿Cómo debe actuar entonces el gobierno salvadoreño en ese marco? Mire, nosotros no es una recomendación exclusiva al gobierno de El Salvador, es una posición política que a nuestro juicio debería de ser tomada en cuenta, no solamente por el presidente Mauricio Funes, sino que en general. O sea, es correcto, es conveniente que Honduras normalice su situación en la región, pero que quede claro que deben de tomarse un conjunto de medidas que salden la impunidad que ha existido en ese sistema político. Eso tiene que ver con que se permita que el expresidente Manuel Zelaya llegue a Honduras y viva tranquilamente y que participe si quiere en el proceso político hondureño. Es necesario que se retiren todos los cargos que han habido allí. Entiendo yo, como comentábamos antes, de que se ha iniciado un proceso de amnistía. Un tribunal hondureño ha empezado a liberar de cargos a
al expresidente Zelaya y a otros de sus colaboradores. Pero en el mismo sentido, aquellos que cometieron delitos, aquellos que cometieron atropellos a los derechos humanos, aquellos que flagrantemente violaron la Constitución al haber ejecutado un golpe de Estado, no pueden quedar impunes y por lo tanto debe iniciarse un proceso también en esa dirección. Justamente lo que usted decía, lo estábamos hablando fuera de cámara, y es que hay una decisión de un juez especial de Honduras, donde un juez penalista más bien, que es el que había sobreseyó de manera definitiva al derrocado presidente Manuel Zelaya y a 4 de sus principales ex colaboradores por uno, dice, de los 7 delitos de los que los acusa la Fiscalía. ¿Usted cree que estos son pasos que está dando el gobierno del señor Porfirio Lobo orientado a normalizar la situación interna en Honduras? Mire, yo creo que es un paso positivo que se está dando en el Estado hondureño. No sé si es una iniciativa estrictamente del presidente Lobo, pero debe de ir calando eso. Hay que recordar que recientemente conocimos que el fiscal general de la República le dijo al presidente Lobo, cuando éste se pronunció a favor de que Manuel Zelaya regresara a Honduras, dijo: recuerde, señor presidente, que también para usted tenemos una pijama. O sea, algo así como que también a usted le podemos dar un golpe de Estado. Hay un sector, hay una clase política en Honduras que está dispuesta a continuar con esas actitudes golpistas y eso no se puede permitir. Perfecto, vamos en este momento a nuestra primera pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea, ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Acesuiza le ofrece el nuevo beneficio de desempleo para el pago de las primas de sus seguros de vida, salud, autos y residencial. Si usted llegara a quedar sin empleo, Acesuiza le cubre el pago de las primas pendientes de su seguro. Porque soy previsor, tengo toda la protección y respaldo cuando más lo necesito. Acesuiza asegura su tranquilidad. Bueno, seguimos conversando con Roberto Lorenzana, diputado del FMLN y quinto vicepresidente de la Asamblea Legislativa de nuestro país. Diputado, solo para cerrar sobre el capítulo de la tensión en Honduras, la posición que ha asumido el presidente de Nicaragua, digamos, si es correcto lo que está haciendo el presidente Funes en El Salvador, ¿qué es lo que está haciendo entonces el presidente Ortega? Es decir, él ha expresado oposición, digamos, a la decisión que tomaron los países que se reunieron la semana pasada en El Salvador, de incorporar a Honduras al SICA, que sería como la antesala para después llegar a la OEA. ¿Qué opina de la decisión nicaragüense? Yo creo que en realidad en el fondo ambos presidentes, hablando del presidente Mauricio Funes y el presidente Daniel Ortega, están de acuerdo en que Honduras se reintegre al SICA. O sea, por la información que hemos conocido, no hay oposición en el fondo. El problema es cuáles son las condiciones previas que deben de establecerse para que se dé esa integración. Porque para Nicaragua es determinante que la situación en Honduras se normalice. Hay un flujo comercial bastante grande y somos países vecinos también los 3 países. Entonces yo creo que en el fondo no hay un desacuerdo. En el fondo todo el mundo coincide en que deben de integrarse, pero que deben de establecerse las condiciones. Y yo creo que en el caso de Daniel Ortega, él parte también de lo que yo había dicho antes, de que debe de establecerse las medidas que acaben con la impunidad de los golpistas en Honduras. O sea, la diferencia es en el cómo. En el cómo, porque debe de llegar Honduras al SICA, debe de integrarse normalmente sus relaciones y su integración a la OEA, pero no puede dejarse olvidado lo que ha pasado ahí. Alguna medida debe de tomarse. Bueno, vamos a otro tema, diputado Lorenzana, justamente lo que ha ocurrido alrededor del supuesto intento de allanamiento a la vivienda del expresidente Armando Calderón Sol.
El Partido Arena ha acusado directamente al FMLN de persecución política y de alguna manera está exonerando al presidente Funes en medio de todo esto. Quisiera saber, después de que ha pasado poco más de una semana, casi 2 semanas de que esté esta discusión en el ambiente, ¿cuál es el análisis finalmente o la posición que está asumiendo el FMLN sobre este caso en particular, diputado? Bueno, yo creo que ha sido bastante visible la conducta del FMLN, que ha estado cargada de una dosis alta de prudencia en el manejo de este tema. Pero creo que vale la pena ir estableciendo cuáles son nuestras valoraciones, porque no podemos simplemente dejarlo pasar. Creo que estamos frente a una situación política en la que Arena intenta hacer un viraje en su conducta política. Arena tiene una conducta bastante errática en su estrategia. Yo no me considero un especialista de su estrategia, pero sí creo que es errática. Ellos están dando bandazos. Asumieron inicialmente el criterio de que hay que separar al presidente Funes del FMLN y hay que atacar más al FMLN, tirarle puentes, tirarle flores al presidente Funes, pero se dan cuenta también de que esa estrategia no les da resultado, porque es una estrategia que al final siempre favorece al FMLN. Entonces, por ratos, y eso es lo que parecía estos días, ellos estarían dispuestos a atacar al presidente Funes como que se ataca al FMLN. Y por eso justamente se fueron con esa actitud furibunda también contra el presidente de la República. Con una pequeña respuesta de él, bastó para que de nuevo volvieran a la posición anterior, y ahora dice de que no, que el presidente Funes de nuevo es una buena persona, que le creen, pero que el que manipula todo es el FMLN. En realidad quien maneja el gobierno es el presidente, y quien decide los grandes temas de seguridad, de la política nacional en general, es el presidente de la República. Lo que pasa es que es una visión errática de su estrategia que no les permite salir a flote. Arena está en una situación bastante precaria y los empresarios, en este caso la cúpula de la ANEP, para no hablar de todos los empresarios, que quieren defender a su partido, que quieren que su partido salga a flote, arman un coro sobre este tema y se solidarizan con Arena. Y justamente el tema de Calderón Sol aparece como una especie de flotador, como una especie de anillo al dedo para poder sacar adelante esto. Por otro lado, yo creo también que de lo que se trata en este caso es de matar su chucho a tiempo, como dicen, porque hemos conocido la captura de este señor Chávez Abarca, que ya está hablando, saber cuántas cosas, que ya está denunciando que hay vínculos de dirigentes o exdirigentes del Partido Arena en ese tipo de actos de terrorismo, la captura del señor Esclusa en Venezuela, y ellos están adelantándose para borrar con una cortina de humo lo que puede pasar. Perfecto, debo hacer otra pausa, diputado, pero cuando regresemos, a ver, porque el Partido Arena, bueno, se reúne la dirigencia del Partido Arena con el presidente Funes en una reunión privada en Casa Presidencial la semana pasada, y luego de eso entonces dice el Partido Arena, es que hay funcionarios dentro del gobierno que están dirigiendo la seguridad pública y que son del FMLN, entonces que están respondiendo, como dejando entrever que están respondiendo más a decisiones del FMLN más que al presidente Funes. ¿Ante qué es lo que estamos? Vamos a la pausa, volvemos. ¿Sabías que cada bolsa plástica que tiras a la calle demora más de 400 años en deshacerse? Y si no paramos ahora, el plástico terminará por asfixiarnos.
Por eso, el azúcar salvadoreña ha cambiado todos sus empaques por plásticos OXO biodegradables que solo demoran 5 años en deshacerse. Una iniciativa para beneficio de nuestro medio ambiente y de todos los salvadoreños. Bien, diputado Lorenzana, le preguntaba entonces, el Partido Arena ha intentado hacer una diferencia, plantear, bueno, y usted ya hacía referencia a esto también, ubicar al presidente Funes en una posición y al FMLN en otra, al FMLN como el que está atacando al Partido Arena, digamos, con este tema del intento de allanamiento, puesto que quien dirige el Ministerio de Seguridad Pública es Manuel Melgar, quien es miembro del FMLN, o quien está en la dirección de la policía, como es el director Asensio, también ha sido del FMLN. Pero, ¿qué es lo que hay en esto entonces? Porque, digamos, cualquiera dice, sin hacer mucho análisis, dice, bueno, tiene algún sentido porque sí pertenecieron al FMLN o pertenecen al FMLN. Mire, yo creo que primero hay que decir, lo que ha quedado demostrado en este caso del señor Armando Calderón Sol, que allí hay armamento irregular, que allí hay armamento ilegal. O sea, más allá de que haya sido expresidente de la República, él está en la obligación de pagar los impuestos, de legalizar sus armas. Y ahí lo que quedó demostrado, independientemente de que se haya hecho en la casa de él, es que hay armas ilegales. Él tiene seguridad del PPI, de la protección policial de la Policía Nacional Civil. ¿No es del batallón presidencial? Tiene también seguridad del batallón presidencial. El Estado está obligado a darle a los expresidentes. Pero estas armas ilegales ni son de la Policía Nacional Civil ni son del Ejército, porque esas tienen permisos permanentes. Esas armas ilegales son de la seguridad privada que él controla. Y yo creo que no son menos de 10 armas las que ha de tener ilegales. El expresidente Armando Calderón Sol, yo una persona que estamos, nosotros le tenemos también el respeto, pero él debe de pagar sus impuestos. Él debe ir a legalizar sus armas. ¿O quiere que le organicemos una teletón para irle a pagar las armas nosotros? Todos estamos obligados a pagar nuestros impuestos. Y si hay armamento que no está legalizado, que no tiene permiso, debe ir a legalizar. Eso es lo primero que hay que revisar. Diputado, porque de eso no se está hablando. Diputado, pero si habían armas ilegales, ¿por qué la policía no ha actuado entonces o no actuó en su momento? Es decir, claro, se vino un problema político, pero claro, ya se explicó que fue un incidente afuera porque encontraron a una persona armada dando vía por allí y se dieron cuenta que tenía armamento, no sé qué tipo de armamento, pero se dan cuenta que es un armamento que no está legal. Bueno, pero la policía hizo mal entonces en no haber actuado en decomisar esas armas. Lo que pasa es que como el problema se politizó, pasó directamente a hablarse con el ministro de Defensa, con el presidente de la República, y yo creo que ellos hicieron bien en actuar con prudencia, pero yo sí creo de que si uno tiene armamento que no está legalizado, debe de ir a legalizarlo. De acuerdo, pero vaya, si el presidente tiene ese problema, digamos, con las armas, como usted dice, tampoco la policía podía llegar en un momento determinado a intentar allanar su vivienda si no había orden judicial. Por supuesto. O sea, que usted reconocería que hubo un error en ese caso. Lo que pasa es que ahí, la información que hemos conocido es que nunca hubo un allanamiento. Eso se dio en la calle. O sea, el señor que estaba armado ahí, estaba en la calle y ahí se dieron cuenta que tenía armamento. Cuando se le quiso requerir para ver de qué tipo de armamento se trataba, él entró a la casa. Y ahí hubo una plática y se dieron cuenta que habían varias armas ilegales. ¿Cómo debe actuar entonces la policía finalmente? Mire, yo creo que la policía al final ha actuado correctamente. Lo que pasa es que se ha hecho de esto una gran alaraca justamente porque quieren sacar a flote al Partido Arena. Pero si hay armamento ilegal, si hay armamento que no está registrado, que no se han sacado los permisos, deben de hacerlo, porque también hay evasión de impuestos en esto. Ok, hablemos un poco, usted hizo referencia antes de este segmento sobre el papel de la ANEP. Usted dijo que también en el marco de todo lo que está pasando con el Partido Arena, también la ANEP de alguna forma se ve involucrado y usted decía, han armado un coro y se solidarizan con Arena, con su partido, dijo usted. Sí.
¿Cuál es el papel entonces que está jugando la ANEP en medio de todo esto? ¿Por qué usted los señala de que pertenecen o que son del Partido Arena? Mire, primero quiero adelantar un criterio político general que nosotros estamos interesados. El FMLN está abierto a mantener un diálogo y construir un entendimiento político con todas las fuerzas políticas y especialmente con Arena. Nosotros estamos interesados también en mantener reuniones al más alto nivel con la cúpula de la ANEP. Queremos que en los próximos días se realicen esos encuentros con la ANEP, con el COENA, para disipar estas cosas y que esta crispación política, que yo no la puedo llamar de otra manera, es una crispación política, se atenúe, ¿verdad? Porque no conviene al país para su estabilidad política y social. Entonces, eso en primer lugar. Es decir, usted le está diciendo que está pidiendo una reunión al Partido Arena y a la ANEP. Y a la cúpula. Nosotros estamos abiertos, interesados en que hablemos de estos temas y que no le demos al país una crispación política más de la que se merece, porque el país necesita que nos entendamos y que atendamos los grandes problemas del país. Y yo espero de que en los próximos días podamos reunirnos. Luego de decir eso, yo quiero decir de que nosotros creemos que se están, por falta de comunicación, por falta de diálogo, se están hilvanando y se están especulando muchas cosas. Que hay una persecución política. Y que el FMLN está haciendo una persecución política. Nosotros no estamos persiguiendo absolutamente a nadie. Queremos dialogar. Ahora, dicen que atacamos a los empresarios. Mire, realmente nosotros no estamos atacando a nadie. Ahora, que las medicinas son caras en el país y que a eso se debe que el viceministro de Salud ha puesto el dedo en la llaga y decir, miren, esto debe de cambiar porque son demasiado caros los medicamentos. Son los medicamentos más caros del mundo. Aquí, los precios en El Salvador son los más caros del mundo. Y por supuesto que eso debe de corregirse. ¿Y usted cree que algunos empresarios han reaccionado ante esta situación más que a lo que el FMLN está haciendo? Es decir, que se sienten entonces de alguna forma agredidos cuando se les comienza a hacer un análisis sobre el tema de medicamentos, por ejemplo. Es que a ese tema se han referido, el comunicado de la ANEP se ha referido específicamente al tema de medicamentos. Claro, se han referido a otras cosas, como por ejemplo la participación de la ANEP en algunas instituciones del Estado, como que el FMLN está boicoteando. Fíjese, por ejemplo, en la CIGET, la ANEP tiene un representante en la CIGET, y el Ministerio de Economía hizo un proceso en lo que, según la información que yo conozco, no ha quedado el representante de la ANEP. Pero mire, el ministro de Economía no es del FMLN. Yo no estoy diciendo de que el ministro ha actuado incorrectamente, tampoco, pero no pueden acusar al FMLN por la actuación que el ministro de Economía ha tenido en esa institución, que se llama CIGET. Y lo que está pasando entonces en el Banco Central de Reserva, que se supone que hay una situación bastante similar, y el temor que hay es que eso mismo se esté generando en otros ministerios. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, profundicemos un poco más sobre esto. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Bueno, leo rápidamente algunos comentarios que nos han llegado a través del Facebook. Diputado Lorenzana, Joel Turcios dice, ¿por qué son necesarios tantos vicepresidentes en la Asamblea Legislativa? Si tiene la fracción mayoritaria del FMLN planes de presentar propuestas de alivio económico a la población, como lo son el IVA, el FOVIAL y todos los impuestos y medidas a las que se opusieron fervientemente cuando eran oposición en el gobierno. Selvin Fermán dice que le pregunte a usted, dice, ¿por qué dice hay incapacidad? Por ejemplo, el ministro de los Baches dice que era el que más criticaba, el que más crítica hacía en la Asamblea Legislativa, se refiere en este caso al ministro de Obras Públicas. Luego dice, si puedo preguntarle sobre el puente Melara en La Libertad, que lo donó un salvadoreño altruista, porque este gobierno no da respuestas. Son como comentarios específicos sobre otros hechos. Diputado, no sé si usted puede responder a esto. Bueno, sobre lo de la Asamblea, yo no quisiera desviarme en la temática que estamos, pero lo voy a decir por cortesía. El reglamento establece de que en cada legislatura, la nueva legislatura decide cuál va a ser la composición de la Junta Directiva. No obedece a una ley, sino que cada legislatura lo decide. Perfecto. En el caso del puente Melara, decía alguien ahí que un salvadoreño altruista fue el que construyó un puente provisional ahí y no lo ha hecho Obras Públicas, y además de la situación de los baches en el país. Mire, yo lo que puedo decir es que si eso es así, agradecerle a las personas que puedan colaborar. Yo sé también que la Asociación Azucarera ha colaborado en el periodo de la zafra para hacer algunos vados en esa zona, incluido el de Melara. Y eso por supuesto que hay que agradecerlo, lo han hecho en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas. Y por supuesto Obras Públicas tiene la obligación de acelerar los procedimientos para que puedan construirse varias decenas de puentes que están averiados en el país. Daniel Osvaldo Cifontes dice, me gustaría ver al FMLN cerca del presidente Funes, porque pareciera que cada quien anda por su lado, pues históricamente queremos ver cambios en la conducción del quehacer gubernamental, pero separados como que las cosas se ponen más difíciles. Bueno, ese es otro comentario que nos está llegando. A ver, Roberto, si tiene otra impresión sobre el tema. Justamente yo creo que esa es una de las preocupaciones que ha existido en Arena en los últimos días, ¿verdad? Y por eso es que de nuevo se da este ataque, diferenciando de nuevo al FMLN con el presidente, para tratar de atizar el fuego y fomentar contradicciones, porque en los últimos meses hemos visto un clima de estabilidad, no hemos visto después del 1 de junio un enfrentamiento, hay un nivel de coordinación superior entre el FMLN y el presidente, y Arena se da cuenta, ¿no? Y al darse cuenta quiere volver a fomentar contradicciones. Bueno, otra pequeña pausa, volvemos con más de la entrevista en línea al cierre. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, estamos al cierre. Silvio Gámez nos está escribiendo a través del chat del Facebook. Dice, la salud es una necesidad básica y universal a la cual tiene derecho toda la humanidad. En El Salvador, la salud y la medicina es una industria que genera grandes ganancias a muchos empresarios. La administración actual, ¿qué hará para hacer una reforma en la salud? Es una pregunta puntual, diputado Lorenzana. Yo creo que se ha iniciado un proceso de reformas importantes en salud. La eliminación de las cuotas voluntarias así llamadas, la duplicación del presupuesto de salud en medicinas, en medicamentos. O
sea, antes eran 35 millones, hoy son cerca de 70 millones de dólares los que se están utilizando. Eso ha implicado que la demanda de salud ha crecido, la asistencia de la población a los hospitales ha aumentado y todavía no es suficiente, ¿verdad? Se hace necesario la reforma de salud que implica, por supuesto, la regulación de los precios de los medicamentos. Hay que regular. No hay ningún lugar en el mundo donde no hay regulación. España, Estados Unidos, por ejemplo. Podemos ir a ver la legislación y no se trata de lo que pasa es que esto asusta a los empresarios, pero en el caso de los medicamentos es un tema vital, es un producto de consumo básico para la población y no podemos permitir que aquí tengamos los precios más caros del mundo en medicamentos. Eso es una de las cosas que habrá que hacer. Quiero cerrar con otro tema, tenemos poco tiempo, diputado, y es sobre el tema del registro del FMLN y elección de directivas departamentales. Debo entender que el registro electoral del Frente ha cerrado con 31.000 militantes tras una depuración que se dio del registro. ¿Qué pasó finalmente con esto, diputado? Yo creo que hay una confusión en todo esto porque falta información. Nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna depuración. Todos los afiliados al partido siguen perteneciendo al partido. Lo que hemos hecho por un mandato de la Convención Nacional del año pasado es que se ha hecho una estratificación en el partido entre los que son afiliados y los que son militantes. Entonces, militante es aquel que pertenece a un comité de base, que aplica diariamente la línea del partido, que va a todas las movilizaciones que convoca el partido. Un militante es una persona que trabaja todos los días y un afiliado es una persona que expresa su voluntad política de seguir un planteamiento, que va a votar por el FMLN, pero que no está en la cotidianidad. Entonces, ¿no supone esto privilegios para ciertos sectores o ciertos...? No, esto ha existido, existe en diferentes partes del mundo, siempre hay nosotros incluso tenemos otras categorías que son colaboradores del partido, que son simpatizantes del partido, que también hay que incluirlos en un padrón. Pero el padrón del partido sigue siendo el mismo y los afiliados siguen teniendo derechos y obligaciones, pero el militante tiene más obligaciones todavía que el afiliado. Pero eso está generando alguna inconformidad. Pues fíjese que es mínimo, lo que pasa es que se está tratando de generar la idea de que es un serio problema, porque el FMLN mantiene un nivel de cohesión altísimo hoy, pero realmente es mínimo. Nosotros estamos obligados a esclarecerle a toda la base del partido que no hay ninguna exclusión, que todos siguen perteneciendo o seguimos perteneciendo al partido. Lo único que hay algunos que tendrán un nivel superior de responsabilidades, de obligaciones, porque tienen el carácter de militantes y otro carácter de afiliados. Perfecto. Bueno, diputado, se nos fue el tiempo muy rápido. Le quiero agradecer porque compartió con nosotros. Muchísimas gracias, William. Bueno, nos vemos mañana entonces a las 8:15 de la mañana con otra entrevista. Buenos días.